Días. Buenos días. Mucho Buenos gusto. días, ¿Me Liza. podría confirmar si se escucha bien? Sí se escucha, Sí, se licenciada. escucha. Muy bien. Cualquier inconveniente me avisan porque estoy en el audio desde el celular. Oigan, por favor. Sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente a la semana 7 del curso de Derecho Civil 1 para la Maestría de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala. Antes que nada, aprovechando que tenemos estos 2 minutitos previos, quisiera preguntarles cómo les fue en el examen. ¿Qué experiencia? ¿Están por ahí? Se perdió un poquito el audio, licenciada. Perdón. Perdón, buenas tardes. Tal vez yo el único inconveniente que tuve, creo que el examen hubiera podido sacar otra nota si no hubiéramos estado con la incertidumbre de si era el examen no lo reprogramaran para el sábado o para el domingo, pero cada quien lee instrucciones de diferente forma y cuando me llamaron, mira, ingresaron el domingo y habilitaron el examen, se podía meter No, uno y eso no lo entonces... vayan a hacer ustedes porque el domingo no es el día que ustedes estudian. No Pero sé por qué nos, motivo se habilitó. Bueno, sí, la verdad eso. no sabía, perdón, no sabía exactamente eso, ¿verdad? Lo que Mm, pasó, yo en lo particular, fue que una compañera me avisó, mira, se están metiendo al examen cuando ya nos habían dicho de que teníamos que esperar la reprogramación, ¿verdad? Entonces, por el temor, pero el en lo examen no se llevó particular, a cabo el día sí, sábado. el día sábado no, porque hubo un inconveniente con la plataforma. Entonces Ah, nos ya. habían dicho que iban a reprogramarlo, pero cuando vimos se estaban metiendo algunos y por el temor de quedarnos sin examen fue que yo en lo particular me metí y no me fue tan bien. Todo bien, doctora, todo bien. Muchas gracias por su examen, que fue bien claro. Le agradecemos mucho porque no tuvo mucho inconveniente con eso. Ah, ya, ya. Igual con el tema de las evaluaciones, yo lo voy a comunicar a la encargada, porque no sabía yo del inconveniente que habían tenido, ¿verdad? Igual cuando ustedes ingresen a su examen o tengan inconveniente, aunque yo no les esté dando clases ese día, alguien me puede contactar. Ya saben que ustedes tienen un encargado de contacto conmigo y me puede indicar y yo inmediatamente hablo a la universidad para que ellos vean qué corresponde, ¿verdad? Cuando vuelva a suceder. Espero que pues en términos generales les haya ido bien. Mi pregunta pues también iba enfocada a la metodología porque lastimosamente pues no podemos evaluar de otra manera. Si estuvieran sentados en un escritorio, en un examen presencial, pues tal vez estuvieran resolviendo casos, ¿verdad? Y sería un poco más complicado, pero pues aprovechen la metodología para por lo menos agenciarse de sus puntos. Pero más que todo, recordar que el objetivo principal es que ustedes aprendan, ¿ya? Y no sé si la experiencia que tuvieron es que eh, para examinarse de este curso tienen que tener su ley a la mano. Y esa ley la tuvieron que haber leído, ¿ya? Si ustedes tienen la ley, la leyeron y escucharon la clase, pues no van a tener mayor inconveniente, ¿verdad? Voy a iniciar la clase entonces del día de hoy con un tema que medio habíamos abordado en las primeras semanas, pero solo como referencia. Y nos referimos a las personas jurídicas colectivas. Yo acá supongo que hay muchos profesionales del gremio de las ciencias económicas. Siempre lo digo por el tema de que hay un convenio con la Contraloría, ¿verdad? Y pues muchos aprovechan esta maestría y la cursan. Y aprovechando que ellos o quienes son auditores tienen familiaridad con el tema del derecho mercantil y específicamente con el tema de las sociedades mercantiles, pues creemos que son los únicos tipos de personas jurídicas que existen, pero esto no es así.
Las personas colectivas o morales o denominadas jurídicas existen de diversas variantes, pero quiero mostrarles esto en virtud que no solo las personas jurídicas mercantiles son las que existen en nuestro entorno, ¿ya? Tal vez estamos más familiarizadas con ellas, pero no son las únicas. Y vamos a recordar que el derecho mercantil es un derivado del derecho civil. Inicialmente, todo lo relativo al Código de Comercio, cuando no era especialidad de los comerciantes, pues estaba contenido en el derecho civil. Por eso ustedes cuando leen su Código Civil, sobre todo en las últimas partes, hay algunos contratos o figuras legales que dicen esto ya fue derogado y allá se va a conocer en el Código de Comercio, ¿verdad? Porque era su base, el Código Civil. Me voy a ir directamente a la última diapositiva porque quiero explicarles esto que me parece que les va a servir de mucho para comprender el resto de cosas que les voy a indicar. Y me van a disculpar por unos problemitas de voz que tengo por ahí, pero espero hacerlo de la mejor manera. Voy a colocar mucho más grande porque ni yo lo veo bien. Pero si alguien quiere intervenir, pues mejor vamos a desarrollar el tema y nos quedamos después con las preguntas, por favor. Las personas jurídicas en el entendido de que son aquellas que no son las personas individuales, sino es una persona ficticia que se crea de conformidad con la ley. Es un grupo de personas físicas o personas jurídicas con físicas o solo personas jurídicas entre sí, que se ponen de acuerdo en un interés específico para crear a esa persona jurídica colectiva, ¿ya? Esa persona que no vamos a ver físicamente, pero va a existir a través de un documento que va a servir para crearla, ¿ya? En ese sentido, les coloqué esta clasificación para que ustedes comprendan qué tipos de personas jurídicas están reguladas en la ley. El Estado mismo, el Estado de Guatemala, pues es una persona jurídica, ¿verdad? Nosotros no vemos al Estado porque el Estado somos todos, somos las personas que pertenecemos a él. Es el territorio, son las leyes, es ese reconocimiento de soberanía. Entonces el Estado es un tipo de persona jurídica. Y como todo lo que no existe como persona individual, es sujeto de acreditación y reconocimiento, pues el Estado de Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una demanda contra el Estado de Guatemala, a quien demandamos, cuando demandamos al Estado, ¿verdad? Es a todo el ente gubernamental. Pero, por ejemplo, en una demanda laboral decimos, demando al Estado de Guatemala y la autoridad nominadora tal ministerio. Pero ¿quién es el que comparece en representación del Estado? La Procuraduría General de la Nación, porque ellos son los que ejercen la defensa del Estado, ¿ya? Entonces, cuando se hace una demanda laboral, por ejemplo, y se está peleando con el Estado por una indemnización o cualquier reclamación, es el abogado del Estado, o sea, la Procuraduría General de la Nación, con la que vamos a pelear, ¿verdad? Si bien es cierto, ellos van a pedir la intervención de las autoridades nominadoras que les proporcionan todos los medios de prueba, ¿verdad? Porque la Procuraduría no sabe cómo se daba la relación laboral entre un trabajador y un ministerio, por ejemplo. Y, por ejemplo, también tenemos el caso de casos específicos donde la PGN no interviene, porque, por ejemplo, la demanda es contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social u otros específicos que no tienen representación del Estado, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decirles con esto es que las personas jurídicas tienen una forma de creación, pero también una forma de representación, ¿ya? Y empezando con ello,
tenemos a las personas jurídicas catalogadas como de derecho público, que son todos los entes estatales y gubernamentales, creados unos por orden constitucional y otros por disposición de legislaciones de categorías inferiores, ¿verdad? Todo ente gubernamental, para que exista, tiene que tener una ley que lo cree, ¿verdad? Y entonces en esa ley se va a establecer quién va a ejercer la representación de ese ente, ¿verdad? Y pues después uno sabrá, ¿verdad?, cómo el presidente acredita que es el presidente de la República, cómo el presidente del Congreso acredita que es el presidente del organismo ejecutivo, el legislativo, perdón, y así sucesivamente, ¿verdad? Cómo un ministro acredita que él puede participar en la suscripción de un contrato, pues con el nombramiento debidamente que se le hizo, ¿verdad?, de conformidad con la ley. Entonces, esos son los entes de derecho público. Pero como no existe solo el derecho público en un país, ¿verdad?, existen entes de derecho privado. Y aquí es donde va a entrar la regulación del Código Civil, ¿ya? Porque lo anterior es normativa constitucional y normas del derecho administrativo. Pero en el derecho privado van a entrar las normas del derecho privado. Y dentro de ello tenemos la categoría de entidades de interés público y también entidades de interés privado. Dentro de las entidades de interés público encontramos fundaciones, establecimientos de asistencia social, entre otros, ¿ya? Y entre las entidades de interés privado vamos a encontrar a todas aquellas organizaciones cuyo objetivo es específico. Y dentro de ellas, fíjense bien, puede haber asociaciones sin finalidades de lucro, pero también asociaciones con finalidades de lucro, haciendo la aclaración que el lucro fue sacado del Código Civil y trasladado al Código de Comercio, pero también dentro del interés privado van a haber entes que pueden hacer lucro, pero no es su función principal, ¿ya? Mientras que en el Código de Comercio, las que están reguladas, su función exclusiva es el lucro, ¿verdad? Cuando observamos desde ese punto de vista ya vemos qué tipo de entidad quieren. Entonces, dentro de las que no tienen finalidades de lucro, vamos a encontrar organizaciones de tipo sindical, político, económico, religioso, social, cultural, profesional, organizaciones de patronos, organizaciones de beneficio social, todas, ¿ya? Pero también vamos a encontrar algunas asociaciones con fines de lucro, por ejemplo, organizaciones de profesionales, ¿verdad?, que ellos quieren poner a su servicio el trabajo profesional que tienen, ¿ya? Recordarán ustedes que el ejercicio de una profesión universitaria está excluido del comercio según el Código de Comercio, ¿ya? Y es por ello que aquí es donde deberían estar contenidas las asociaciones que prestan servicios profesionales. Sin embargo, pues en la práctica vemos que ya existen sociedades anónimas que prestan servicios profesionales, pero van incluidas con otras, ¿verdad? Si solo colocáramos que se crea una sociedad con fin único de prestar servicios profesionales, muy posiblemente sería objeto de rechazo porque pues el profesional universitario, el ejercicio de su profesión, está excluido de la acción comercial, ¿ya? Y quiero continuar indicando que dentro de las organizaciones de derecho privado, pues existe una diversidad. Y al existir esa diversidad de tipo de organizaciones, existe una gran cantidad de descontrol, ¿ya? ¿Por qué les menciono esto? Porque, por ejemplo, cuando una persona humana nace dentro del territorio guatemalteco,
Nosotros ya sabemos, ¿verdad? Hay que irla a inscribir al Registro Nacional de las Personas. Según lo que hemos estado hablando en clases previas, sabemos, ¿verdad?, que va a tener ese reconocimiento como persona al momento que se inscriba su nombre en el registro civil. Pero, ¿qué sucede con las personas jurídicas? Estas, para que surjan, van a tener que estar contenidas en un instrumento jurídico, ¿ya? Pero también van a estar sujetas a una inscripción y reconocimiento gubernamental, ¿ya? Y es por ello que les digo que empieza el desorden. ¿Por qué? ¿A dónde tenemos que ir a hacer esas inscripciones? ¿Verdad? Diríamos, tendría que haber un tipo RENAP, pero para ellas, efectivamente, pero no para todas. Existe el registro de personas jurídicas en Guatemala, que depende del Ministerio de Gobernación y que en los últimos años ha estado tratando, pues, de que se formalice esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene sujeto a inscripción ellos a todos los tipos de personas jurídicas, solo a algunas, ¿ya? Entonces, cuando un cliente nos busca a nosotros y nos dice, mire, fíjese que yo quisiera o tengo interés en crear una sociedad, lo primero que le tenemos que preguntar es para qué la quiere, ¿verdad? Porque si no sabemos para qué la quiere, no sabemos cuáles van a ser los requisitos y el procedimiento a seguir. Luego de establecer qué tipo de sociedad quieren, verificar, ¿verdad?, cuál es el procedimiento que tenemos que realizar, ¿ya? Y posteriormente, si se cumplen con los requisitos, iniciar con el proceso, ¿verdad? Porque no es lo mismo constituir un sindicato que un partido político. No es lo mismo constituir una organización gremial por ejemplo, de agricultores o de industriales que una iglesia. No es lo mismo constituir una universidad que constituir, por ejemplo, una ONG. Y ahí es donde les digo que viene un poco el desorden, ¿verdad? Si viene a nosotros una persona y nos dice, mire, fíjese que nosotros en la colonia casi todos somos que nos acabamos de trasladar, pero nos dijeron que para que nos deleguen la administración vamos a tener que estar organizados. Y no entiendo qué es eso, ¿verdad? Entonces ya uno les explica que existen organizaciones de vecinos, ¿verdad?, que están permitidas que se organicen, ¿verdad?, para que lleven sus administraciones particulares de sus áreas residenciales, pero que se tienen que cumplir con ciertos requisitos. Y ahí ya viene, ¿verdad?, otro tipo de registro. Inclusive, fíjense que en los últimos años se ha dado un tipo de organización que casi que es obligatoria, ¿verdad? Porque son las organizaciones de padres de familia. Cuando usted mira que a los niños les están dando las refacciones, famosas refacciones, ¿verdad? Es porque hay un comité de padres de familia que se tienen que organizar y se tienen que inscribir. Y fíjense bien que todo esto que yo les estoy indicando tiene un fundamento de existir. En el artículo 34, de la Constitución está previsto el derecho de asociación. Y dice, se reconoce el derecho de libre asociación. Por eso les mencionaba eso a los padres de familia, que casi que se veía obligatorio, ¿verdad? Pero dice, se reconoce el derecho a libre asociación. Este es el fundamento de toda persona jurídica que existe en nuestro país. Además dice, nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos y asociaciones, aquí dice de autodefensa o similares, pero se refiere a todo tipo de organizaciones. Y el único caso que se exceptúa es el de la colegiación profesional, que sabemos que es obligatoria, ¿verdad? Hay algunas universidades que tienen unas categorías que ellos se consideran de muy alto nivel y que le dicen, promueven incluso entre sus estudiantes, ¿verdad?, la no colegiación. Pero, por ejemplo, para el caso de la
el ejercicio de la abogacía y el notariado, si usted no está colegiado, no va a poder ejercer. Tal vez en otras profesiones, ¿verdad? Podrán disuadirse y decir, no me voy a colegiar. Pero en el ejercicio de la abogacía y el notariado, y en las licenciaturas de ciencias jurídicas, ¿verdad? No se puede ejercer si no se está colegiado. Entonces, tomando en cuenta este fundamento del artículo 34, acudimos al Código Civil y es en la ley donde nos dice, ¿verdad?, quiénes pueden organizarse en su asociación civil. Y es a partir del artículo 15, si no mal recuerdo, donde están regulados los tipos de personas jurídicas, ¿ya? Menciona, ¿verdad? Son personas jurídicas el Estado, las municipalidades, las iglesias, la Universidad de San Carlos y otras instituciones de interés de derecho público, creadas y reconocidas por la ley. Luego menciona fundaciones, asociaciones sin finalidades lucrativas, y ahí aparece la lista que aquí les coloco, ¿verdad? Y luego aparecen las que tienen otras finalidades, ¿verdad? Por ejemplo, las sociedades, consorcios y cualesquiera otras. Lo que hace acá la ley es decirnos, ¿verdad? Mire, hay diversidad de formas de organizarse desde el punto de vista del derecho civil, y pues ustedes elijan cuál es el objetivo y así se le van a decir cuáles son los requisitos y el procedimiento. En el artículo 16 se establece, ahí sí ya voy a regresar al contenido. En el artículo 16 está regulado lo relativo a las personas jurídicas. Dice, la persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados. Puede ejercitar todos los derechos y contraer las obligaciones que sean necesarias para realizar sus fines. Será representada por la persona u órgano que designe la ley, las reglas de la institución, sus estatutos, reglamentos o escritura social. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Como hay diversidad de personas jurídicas, ¿de qué va a depender el procedimiento a seguir? De la clase de persona jurídica que se requiere. ¿Ya? Entonces, como les decía, toda persona jurídica para que exista tiene que estar constituida, ¿verdad? Y cuando digo yo constituida, me refiero a que debe haber un documento que la cree. Si es de las administrativas, pues en la ley tendrá que haber una ley según el rango que tenga esta, ¿verdad?, de su creación. O si nos referimos a una privada, ¿verdad?, tiene que haber un documento que la cree, ¿verdad? Y como les hablaba de que había mucho desorden entre quién inscribe qué, ¿verdad?, fuera idóneo que hubiera un solo registro donde se inscriba esto, ¿verdad? Pero lastimosamente esto apenas en la última década se ha tratado de regularizar de mejor manera, ¿verdad? Tanto es así que las municipalidades en la actualidad, por ejemplo, tienen a su cargo la inscripción de asociaciones de vecinos, y a veces las mismas autoridades de algunas municipalidades desconocen sus obligaciones y responsabilidades, ¿verdad? Pero dentro de ello vamos a encontrar nosotros que es esa persona no física, no tangible, no natural, que se ha unido con un fin en común. ¿Ya? Ese es el objetivo, ¿verdad? El fin en común puede ser ayudar al prójimo, ayudar a la mujer, ayudar a los niños, puede ser de diversidad, ¿ya? Ahora, la clasificación doctrinaria que encontramos es que hay personas individuales y colectivas, como ya hablábamos. Hay algunas que son necesarias, ¿verdad?, porque la ley así lo ha previsto, y otras que son voluntarias. ¿Por qué? Porque para crear una organización, según el artículo 34, al existir ese derecho a libre asociación, pues lo primero que debe de prevalecer es la voluntad de quienes quieren constituirla, ¿verdad? Hay algunas otras que son de categoría corporativa, otras institucionales, y luego las de carácter legal, ¿verdad? En la clasificación legal solo tenemos persona natural, que es la individual, y la persona jurídica, que sería la colectiva.
administrativa. También existe una clasificación, pero esta sigue siendo doctrinaria en cuanto al lugar de su origen, pueden ser nacionales o extranjeras, ¿verdad? En cuanto a su domicilio, pueden ser domiciliadas o transeúntes, en la materia que regulan de derecho público o de derecho privado, pero van a ser distintas las normas donde se van a regular. Ya, como les digo, hay un poco de desorden que se ha estado tratando de ordenar en estos últimos tiempos y que pues espero yo explicarlo un poco en esta clase, ¿verdad? Esto ya les había dicho, ¿verdad? El artículo 15 nos define claramente quiénes son personas jurídicas, ya quienes deberían estar constituidos en esa categoría. Y a partir del artículo 17 nos empieza a hablar ya, por ejemplo, del reconocimiento de las iglesias. Recuerden ustedes, ¿verdad? Que en periodos de regímenes previos, nosotros venimos de una colonización, donde muchas de las situaciones civiles estaban reguladas en relación con el derecho canónico, ¿ya? Y el derecho canónico, pues al momento de volverse los estados laicos, se separa del Estado, la religión, ¿verdad? Se instituye la libertad de religión y en consecuencia se le separa a la Iglesia Católica de muchas funciones que cumplía, ¿verdad? Como tal vez método de control, no sé cómo se podría decir. Pero la Iglesia lo que hace acá es decir, mire, el Estado de Guatemala ahora es laico, ¿ya? Si bien es cierto, en nuestra Constitución lo primero que se hace al crearla es invocar el nombre de Dios, ¿verdad? Con el tema de religión es muy distinto porque pues ya no va a prevalecer una sola religión como en el pasado era, ¿verdad? Sino que hay libertad religiosa, pero en el sentido de ese reconocimiento que las iglesias tenían, se les continuó su reconocimiento y por eso en el artículo 17 establece que las iglesias, habla en general, son capaces de adquirir y poseer bienes y disponer de ellos. Ojo, siempre que los destinen exclusivamente a fines religiosos, de asistencia social o de educación. Su personería, que es esa forma de acreditar cómo yo represento a un ente, ¿verdad? Se determina por las reglas de su institución. Entonces, tenemos primero cuando nos hacen un requerimiento, ver qué ley es la que lo regula, qué requisitos quieren y qué reglas quieren poner las personas, ¿verdad? Porque cuando hablamos de estatutos, y el reglamento, eso va a estar contenido en la escritura social. Ahí dice qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, qué tipo de reuniones van a haber. El formato, por lo menos las que se inscriben en el registro de personas jurídicas, es muy similar a la constitución de una escritura de una sociedad mercantil, una anónima, por ejemplo. Son muy similares, pero el fondo es distinto, porque unas están contenidas en el Código de Comercio, ¿ya? Y otras en el Código Civil. Entonces tenemos ahí que ser muy cuidadosos, porque incluso nos dice el registro de personas jurídicas. Mire, cuando usted viene a inscribir aquí una organización de cualquier categoría, pero nosotros analizamos el objeto y las funciones que quiere ejercer y vemos que todo se parece a una empresa, se lo rechazamos y lo va a tener que inscribir como empresa, ¿verdad? Entonces ahí tiene que entrar nuestra asesoría muy clara con los clientes porque no van ellos a constituir una persona jurídica de categoría civil con fines mercantiles. No, mejor ahí los orientamos a que creen una sociedad de las mercantiles que existen, ¿verdad? En ese sentido, lo que continúa acá diciendo en el artículo 18, ¿verdad? Es que la personalidad de las asociaciones civiles va a depender mucho del tipo de establecimiento que sea, ¿verdad? Porque aquí nos habla, por ejemplo, de asistencia social, se regulan según la capacidad civil del ente que la haya creado. También habla de la personalidad jurídica de las asociaciones civiles, ese efecto del acto de su inscripción en el registro. Aquí habla del municipio, ahí resáltenlo por favor, porque
en el pasado, ¿verdad? Muy, muy en el pasado por todos los descontroles que habían y que no había una unificación. eh, Se iban a hacer unas inscripciones a las municipalidades, pero luego surgía que otras tenían que hacerse a través de el Ministerio de Gobernación. Entonces, es a partir de los años 90 que empezó a regularse este registro de personas jurídicas con más claridad de hacia dónde teníamos que ir, ¿verdad? Luego, en el artículo, van a encontrar también en estos artículos del 15 en adelante algunos temas que todavía están en suspenso relacionados con las ONGs, porque en el gobierno anterior se trató de hacer unas regulaciones, desde mi punto de vista, algunas inconstitucionales, pero todavía no se ha resuelto en definitiva la totalidad de ello, ¿verdad? Y unos artículos están en suspenso y otros no, ¿verdad? Entonces, con el tema de las ONGs tengan cuidado porque tendremos que esperar, ¿verdad? Que resuelven, sobre todo en aquellos artículos que aquí están contenidos en esta parte de la ley, con fines de control, sobre todo del uso de los recursos económicos que reciben las ONGs, ¿verdad? Ahí nada más les hago esa aclaración. Por eso en el último párrafo del artículo 18 habla que el Ejecutivo emitirá en un plazo tal, ¿verdad? Los requisitos que deberán contener tales organizaciones, ¿verdad? Más adelante encuentran otros artículos que hacen referencia a este tipo de control. Se creó una ley específica de ONGs, ¿verdad? Que en una parte sustancial pues va enfocada hacia mucho control de el uso y administración de los recursos privados que ellas tienen, ¿verdad? Y ahí es donde puede tornarse la inconstitucionalidad en contra de lo que el Estado reguló, ¿verdad? En el artículo 19 se establece que las personas jurídicas, según lo mencionado en los artículos que ahí se refiere, quedan sujetas a lo convenido en la escritura constitutiva o estatutos, debidamente aprobados por la autoridad que corresponda. ¿Por qué? Porque hay algunos tipos de personas jurídicas en el registro de personas jurídicas, valga la redundancia, que no solo la podemos constituir directamente, sino previo a la constitución tiene que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, las iglesias y las fundaciones, para que existan, tiene que haber un procedimiento administrativo previo para constituir la escritura que los va a crear, ¿verdad? Las fundaciones se constituirán por escritura pública o por testamento. Hay requisitos específicos. Los voy a mandar en esta clase a que hagan una investigación del registro de personas jurídicas, pero también más adelante van a tener una tarea que va enfocada a que indaguen más en estos dos registros, RENAP y REPEJO, ¿verdad? Pero aquí ya nos está diciendo, ¿verdad?, que en escritura pública se puede constituir una fundación o también por testamento. Debe indicarse el patrimonio afecto y el fin a que se destina, la forma de administración, etcétera, ¿verdad? Ya luego habla de otros aspectos de control. Ya aquí menciona que el Ministerio Público, pues sabemos que todo lo que diga en el Código Civil Ministerio Público es la PGN. Deberá velar, vigilar porque los bienes de las fundaciones se empleen conforme a su destino, ¿verdad? Artículo 21 ya habla si el fin de la fundación no fuere realizable, qué sucede, ¿verdad? Y esos son procedimientos judiciales, pero leamos el artículo para que veamos qué procede. Habla de las fundaciones extranjeras que están sujetas a su aprobación previo al funcionamiento, ¿verdad? Y en el 23 dice que quienes integren uniones, asociaciones, comités, etcétera, serán responsables solidariamente. A eso préstenle mucha atención. Esto está en el artículo 23, ¿ya? Y en el 24 nos dice que las personas jurídicas son civilmente responsables de los actos de sus representantes, ¿ya? Que en el ejercicio de sus funciones perjudiquen a terceros cuando violen la ley o no la cumplan, quedando a salvo tal acción contra los autores del daño. Siempre cuando exista una reclamación de una persona jurídica,
es a la persona jurídica a la que se le hace la reclamación, pero los que responden son los representantes legales. ¿Ya? Ahora, si existe la comisión de un ilícito, ustedes saben que a la persona jurídica no se le puede condenar. Si en todo caso se dejará sin vida, ¿qué les diré? Sin reconocimiento jurídico, pero la persecución penal va enfocada a quienes ejercen la representación. Por eso yo, pues siempre que tengo la oportunidad, y esto es una problemática social existente, ¿verdad? Que si usted no es el dueño de la empresa, el gerente general o una persona con responsabilidad real del cargo que le están asignando, no debería asumir ninguna representación legal, porque asumir la representación legal es asumir la responsabilidad de lo que el ente realice, ¿verdad? Y eso ha traído muchos problemas a personas que les piden ser representantes legales, les pagan a veces una ínfima cantidad por ser representantes legales y eso a la larga va a perjudicarles personalmente, ¿verdad? Hay un caso de un señor que trabajaba en una área de lavandería del Hospital de Salud Mental en la zona 18, que era el encargado de lavandería por las mañanas en su turno, ¿verdad? Que él realizaba, y por las tardes causó extrañeza que era el representante legal, no sé si de más de 400 sociedades mercantiles. Entonces, cuando demandaban, cuando hacían gestiones, decían, wow, esta persona debe ser un millonario porque es el representante legal de 400 o más empresas. ¿Cuál fue la situación? Que a la persona le pagaban un salario mínimo extra al salario que él recibía del hospital, ¿verdad? Para que firmara hasta en blanco todas las representaciones legales que le llegaban, ¿verdad? Entonces, mucho, mucho, mucho cuidado, ¿sí? Licenciada, una pregunta inocente. ¿Hay responsabilidad civil o penal también en ese caso? Penal, penal principalmente. La civil también, pero la penal es la más delicada. Y eso se presta a otros ilícitos, ¿ya? Si hay lavado de dinero, si hay otras cosas, ¿en quién va a caer la responsabilidad? ¿Ya? Disculpe una pregunta, ahí entraría como entonces un tipo de estafa. No, estafa no diríamos. Yo diría que hay un tipo de coacción hacia trabajadores que se les obliga a ser representantes legales y que ellos asumen la responsabilidad a veces por un módico precio, pero la estafa no es la figura que aquí aplica, sino la persona está prestando su nombre para ejercer una representación legal que en verdad no tiene, porque la persona a veces es el mensajero, la secretaria, etcétera, ¿ya? ¿Y la defensa podría alegar coacción o ese tipo de cosas? Puede alegarlo, pero la responsabilidad la tiene. Ok, gracias. Uh-huh. Entonces, lo que quiero que ustedes vean que el tema de la representación legal de cualquier tipo de persona jurídica, colectiva, va a recaer sobre el representante legal. Ahora en las anónimas, por ejemplo, ahora quieren que aparezcan ya el nombre de los socios, ¿verdad? Pero inicialmente el responsable es el representante legal, ¿ya? Luego, habla en el artículo 25 de cómo se podrán disolver por voluntad de mayoría de los miembros y por las causas que se determinen en los estatutos. Entonces, les decía, ¿verdad?, que el formato de todas estas organizaciones, por lo menos de las que vamos a hablar aquí, pues va a tener, así como se crea, qué órganos lo tienen, cómo se toman las decisiones, también cómo se disuelve, ¿verdad? Eso está en el artículo 25. ¿Qué pasa en el artículo del 26 al 31? Está regulado todo lo relativo a cómo se extingue este tipo de persona jurídica, a las que cómo se les otorgará la autorización a las extranjeras, por ejemplo, y que deberán cumplir estas compañías y asociaciones extranjeras que tengan negocios en la República.
establecer agencias, llevar contabilidad en forma legal y escrita en español y someterse a las leyes y tribunales. Luego en el 31 habla, ¿verdad?, que las compañías o asociaciones extranjeras establecidas en Guatemala, sucursales y agencias extranjeras que infrinjan las prescripciones contenidas en la ley podrán ser clausuradas por la autoridad sin perjuicio de hacer efectivas responsabilidades. Luego habla que las fundaciones e instituciones establecidas con asistencia social tal estarán sometidas a la vigilancia del Estado, pero ojo, la vigilancia tiene que tener ciertos límites, ¿verdad? No intromisiones. Dichas sociedades y las sociedades por acciones podrán también ser intervenidas, por eso es que la figura idónea para que un tipo de estas entidades entre en sujeto a control sería la intervención, ¿verdad? Por el Ejecutivo cuando haya interés, cuando el interés o el orden público así lo requiera. Entonces, ¿de qué va a depender la creación? Del interés de las personas, de la voluntad que las personas tengan, y en base a eso se empieza a trabajar, ¿verdad? Y a definir qué es el tipo de persona jurídica que quieren crear, cuáles son los requisitos, si hay requisitos previos a la suscripción de la escritura o del acta en su caso, que servirá para constituirlo, ¿verdad? Y sobre todo, fíjense cuáles son las responsabilidades. Ya se va a definir, ¿verdad? El nombre que van a tener, etcétera. Yo aquí apenas, estos son los artículos que ya leí. Yo aquí apenas lo que quiero decirles es lo siguiente. En el registro que más o mejor tenemos regulado las personas jurídicas es en el registro mercantil, pero solo las mercantiles, ¿ya? Fuera de las mercantiles nos tenemos que ir y abocar al registro de personas jurídicas. Ustedes van a ingresar ahí, van a ver qué tipos de personas jurídicas son las que con ellos se inscriben, y ellos tienen algo extraordinario que es positivo por una parte, pero negativo por otro. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, hace 2 gobiernos queríamos constituir una organización no gubernamental y para brindar la asesoría nos decían ellos, este es el modelo de la escritura que tienen que tener. Y le decía yo a la asesora, mire, pero el objeto, aquí dice que vamos a trabajar con el Estado, que convenios con el Estado. Si no lo colocan así, no se lo registramos. Entonces, me refiero a que eso era negativo, porque si no se hacía con el objeto, llamémosle así, con el que ellos querían que apareciera o las facultades que quería que tuviera, no nos lo inscribían, ¿ya? Entonces, había afectación porque nosotros los notarios tenemos libertad de redacción y el cliente tiene libertad de establecer los objetos a los que quiera sujetarse siempre y cuando estén dentro del margen del tipo de persona jurídica que quiere crear, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, ya en el gobierno anterior y en este, se percataron de que esa era una obligación que no nos podían estar continuar haciendo, ¿verdad? A las personas que se organizaban ni a los notarios, ¿verdad? Porque se vulneraba un poco ahí la libertad de redacción. Y se quedaron unos modelos, porque ellos nos proporcionan el modelo de las escrituras de constitución, ¿verdad? Pero ahora dicen ellos son un referente, ¿ya? Siempre nos van a revisar bajo esos parámetros, pero ya no lo colocan como algo obligatorio. Entonces, cuando ya terminen ustedes esta clase y se den a la tarea, ingresen a la página del registro de personas jurídicas y ahí van a ver qué se inscribe, cuáles son los requisitos y cuáles son los modelos de escrituras que deben de tenerse, ¿ya? Entonces ustedes ahí van a encontrar el modelo de la escritura de una fundación, de una iglesia, ¿verdad? De una ONG, de otro tipo de asociación, y en cada una de ellas pues está previsto los requisitos que deben de tener. Y como le digo yo a las personas que nos buscan para este tipo de asesorías,
Antes, cuando la persona lo busca, normalmente es una o dos la que lo buscan a uno, pero para constituir este tipo de organizaciones a veces se necesitan más de 2 personas, porque va a haber juntas directivas. Y las juntas directivas al menos tendrán que tener de entre 5 y 7 miembros, ¿ya? Que van a cumplir una función específica. Entonces, lo que yo hago es darles una lista de todos los requisitos en un formulario que me tienen que proporcionar, ¿verdad? En forma de datos y en forma de documentos para trabajar sobre eso. Tenemos 1 o 2 reuniones para explicarles a todos los que están creando el ente la responsabilidad que están asumiendo, ¿ya? Porque al contrario de las sociedades mercantiles que usted las crea y las puede dejar ahí dormidas y decir, mire, creémosla, pero que no opere, ¿verdad? Y solo reportamos movimiento cero, ¿verdad? Aquí no tendría un objetivo hacer eso, ¿verdad? Porque no es un fin lucrativo como allá, ¿verdad? Aquí tiene otras funciones, ¿verdad? Y cada miembro tiene que cumplir unas funciones específicas. Entonces se les tienen que hacer las advertencias de que a corto, mediano y largo plazo se están creando entes jurídicos para que existan y se desarrollen, ¿verdad? Y asimismo respondan ante quienes se deben, ¿verdad? Que son sus asociados y ante quienes les reclamen responsabilidades, porque por ejemplo, aunque no tengan temas lucrativos, van a tener que llevar contabilidad, hacer sus declaraciones, entre otros, ¿verdad? Entonces, cuando ingresen, por favor, ahí van a observar detalladamente, específicamente las que inscribe el registro de personas jurídicas. Ahora, si usted quiere saber cuál es el procedimiento para inscribir un partido político, ahí se tienen que ir al Tribunal Supremo Electoral y a las leyes electorales. Si quieren saber una sindical, tendrán que ir al registro del Ministerio de Trabajo. Ya, si quieren ver otro tipo de sociedad, por ejemplo, los COCODES, los famosos COCODES, tienen otro tipo de forma de organizarse. Las de vecinos, eso está a cargo de las municipalidades, ¿verdad? Y como les ponía de ejemplo, el de los padres de familia del Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, en los últimos años se está tratando eso de organizar mejor, ¿verdad? En el artículo 1728 del Código Civil nos dice que es una sociedad civil. Esta es la definición y esta es la metodología. Esta diapositiva la uso yo para dar el contenido extra que doy en el libro 5 del Código Civil cuando hablo de contratos, ¿verdad? En su momento lo llegarán a ver, pero si ustedes ingresan a la página del Repeju, pues se van a dar cuenta de los requisitos que la ley requiere para ello, ¿verdad? Voy a dejar hasta aquí la presentación y si ustedes quieren hacer preguntas, yo con mucho gusto estoy aquí, pero siempre vamos a respetar que la universidad quiere que yo termine a tiempo las clases y pues yo lo he tratado de hacer de la mejor forma, ¿verdad? Y si alguien se quiere retirar porque tiene trabajo o tiene otros compromisos, pues también lo comprendemos, ¿verdad? Voy a dejar de grabar también para que puedan ustedes. Feliz tarde, licenciada, se cuidan. Feliz tarde, muchas gracias. No me estoy Feliz tarde, despidiendo. licenciada, muchas gracias. No me estoy Feliz despidiendo. tarde, licenciada, muchas gracias. Le agradecemos. Bueno, quien quiera hacer las preguntas puede intervenir. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Yo levanté la manita, pero yo creo que la respuesta sí la dio. Mi pregunta era para la constitución de asociaciones y usted dio la respuesta, que es en el registro de las personas jurídicas, igual en partidos políticos. Entonces, agradecerle y felicitarla. Gracias, licenciada, muy amable. ¿Quién más levantó la mano? Buenas tardes, licenciada. Yo levanté la mano Sí, porque diga. yo oía que usted decía, ¿verdad?, de lo que es la representación legal. Venía a mi mente un caso y la verdad que yo no soy abogada de materia, o sea, pero sí me ha gustado.
entonces soy psicóloga. El Ajá. punto es que en una ocasión, fíjese que de una, ¿cómo le llaman? Como tipo guardería, Ujú, me buscaron, ¿verdad? Y me dijeron, mire, licenciada, queremos que pedirle a usted un favor. Nosotros vamos a o sea, como ellos se rigen solo por honores, ¿verdad? Las personas que llegan ahí con ellos, pero ujú, querían de que yo les firmara todos los casos al final, ¿verdad? ujú, O sea, ellos no podían pagar por lo que yo iba a cubrir, o sea, por lo que yo iba a cobrar para yo ir y llevar los casos dentro de esa entidad, ¿verdad? Entonces, me dijeron, mire, no, solo podemos pagarle, pongámosle que una firma, ¿verdad? ujú. Entonces, en este caso, yo Pero no accedí. por algún un informe psicológico que usted iba a realizar. Exacto, pero yo no, o sea, ¿cómo le digo? Yo no iba a tener los casos, ¿verdad? O sea, yo no los iba a ver, Verdadero. sino O sea, solo era exacto. para cumplir un Solo era requisito. de que ellos me dijeran, ajá, mire, como ahí habían practicantes, las practicantes dieron este diagnóstico, se concluyó y esto, y yo, No, era como ya. mucha responsabilidad para usted. No tenía que ¿Verdad? haber. Pongámosle de que al final yo iba a ser la representante entonces, ¿verdad? Porque usted sabe que No, las no, no, guarderías no. y las casas hogares, por lo regular, hay veces que cuando van a juicio, porque los niños los llevan así por lo menos en el juzgado de la niñez, ¿verdad? Los llevan y al final ellos piden cuál es el dictamen del psicólogo, ¿verdad? Y en ese Ay, caso, o no, sea, no, yo me no. puse a pensar. Pero en su caso no era nombramiento porque tenían que haberle hecho un nombramiento de representante legal. Todas Ujú. las Pero personas jurídicas, para que me hubiera alguien afectado sea. en algo o no, como tal. Definitivamente sí, porque había ahí, ¿cómo le diré? Usted estaba prestando su nombre para informes de casos que usted no había llevado. Incluso ahí estarían aspectos de ética profesional que le pudieran incluso haber llevado a quitarle su título. Entonces sí estaba en lo correcto también. Pero yo me había alargado más, me fui hasta el otro extremo de lo que usted mencionaba. Yo dije, Jesús, no, yo no. Vaya, Milica, eso era lo que yo quería cuestionar. Gracias, ¿eh? Vaya. Licenciada Indira Prado. Sí, buenas tardes, licenciada. Fíjese que a mí me surgió una duda. Por ejemplo, yo estoy asesorando ahorita, bueno, mi primera profesión es trabajadora social y estoy asesorando ahorita en la construcción del marco institucional de una ONG. Esta ya está inscrita, pero me surge la duda. Bueno, la inscribieron en gobernación, en el Ministerio de Gobernación. De hecho, hasta Guatemala la fueron a inscribir. Pero la duda que a mí me surge es la siguiente. En el acta de constitución están los objetivos de la organización y es un objetivo demasiado amplio y ambicioso. La pregunta es la siguiente: ¿en algún momento se puede hacer una corrección de esa acta, aunque ya esté inscrita la organización? Todo está sujeto a modificación. Ya. Así como usted viene y dice, yo creo una empresa, pero el objeto era solo la producción de zapatos, pero yo ahora quiero producir computadoras y eso Ajá. no estaba en el objeto, tiene que hacer modificación del objeto. Igual puede modificarse el objeto en una organización siempre y cuando califique dentro de los parámetros de lo que pueden hacer, ¿verdad? Ya, o sea, sí se puede Pero quitar, mire, pero pero se puede agregar. en este caso que tiene el objeto es amplio, es mejor que se quede amplio a reducirlo. Porque cuando usted deja un objeto amplio, da amplitud precisamente para dedicarse a cualquiera de todas las opciones. No es que todas las tiene que cumplir en un mismo momento. Ya. ¿Ya? Es como, por ejemplo, antes uno inscribía una empresa y colocaba en el objeto, un objeto principal y empezaba objeto A, B, C, incluso llegaba uno a la Z y volvía a empezar, ¿verdad? Porque colocaba un montón de cosas. Ahora el registro mercantil, incluso si van ustedes a la página del registro, tiene algunos criterios ahí y dice, si se va a dedicar a tal cosa, así debería de ser el objeto, porque lo que hace es resumir, pero en el resumen siempre hay amplitud, ¿ya? ¿Por qué? Porque si usted constituye una sociedad mercantil y dice, yo solo voy a producir
me voy a dedicar a la producción de lácteos, solo a eso se puede dedicar. Ya, Ajá. si usted coloca otras cosas, no tiene necesidad de tener que modificar la escritura. Ya. Pero sí ¿Verdad? existe la probabilidad y la posibilidad de modificación de escritura. Claro, todo se puede modificar, incluso se puede disolver la sociedad. Oh, Tendrá que cumplir requisitos, ¿verdad? Pero habría que analizar que la asamblea decida en qué sentido se va a modificar y para qué fin. Ya, perfecto. Gracias, Lick, muy amable por sacarme de la duda. Licenciada Monge, ¿tiene la palabra? No le escuchamos, yo no le escucho. Licenciada, si quiere, pues escriba la pregunta. Ya, buenas tardes. Molina, buenas tardes. Diga. Mientras la compañera hace su intervención, quería consultarle cuáles son las consecuencias legales de los representantes legales cuando los colocan así como el ejemplo que dio. Todas las responsabilidades de todos los hechos que les puedan indalgar, administrativas, civiles y penales. Sí, gracias, licenciada, muy amable. Licenciada Marjorie logró, dice, las personas que son comerciantes individuales, la empresa que crean, ¿se considera persona jurídica? Bueno, la empresa no es, es parte de una persona jurídica, ¿verdad? En el Código de Comercio están detalladas las sociedades mercantiles y la empresa es parte de una sociedad, pero no siempre existen las dos al mismo tiempo, ¿verdad? Muchas personas se inscriben como comerciantes individuales, incluso ahora hay otras categorías que existen, ¿verdad? Y podría decirse que son un tipo específico de persona jurídica sin que exista la metodología de una sociedad. Entonces, igual las responsabilidades van a estar ahí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, les van a asignar un NIT específico, a veces distinto al de la persona individual, ¿verdad? Entonces, si se crea otro ente. ¿Algún procedimiento para poder dejar de ser representante legal? Ahí viene el problema, fíjense ustedes, porque las personas tendrían que decir renuncio a la representación, pero la representación para efectos legales solo queda sin efecto cuando en el registro se sustituye por una nueva representación. ¿Ya? Entonces, mi recomendación es no aceptar ser representante legal ni aunque le paguen. Yo una vez le dije a mi esposo que le dijeron, a él le mencionaron, ¿verdad? Por un trabajo que iba a tener de una gerencia financiera, que le decían que también tenía que ser el representante legal. Le dije, dígale que su esposa le dijo que con mucho gusto va a ser el representante legal, que le endosen al menos el 10% de las acciones, ya, a su nombre, ¿verdad? Y de adelanto que le den 1,000,000 de quetzales para todas las responsabilidades que después tendrá que responder usted. Por supuesto que no aceptaron, ¿verdad? Ni él aceptó ese puesto. Licenciado Divas. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Con la implementación de hacer público, por decirlo así, o de dar a conocer el nombre de los socios de una sociedad anónima, ¿cambiará ese término? Porque supongo que es sociedad anónima porque no se van a conocer el nombre de los socios. ¿Será que va a cambiar el término de sociedad anónima? Y también quisiera saber si eso no contraviene argumentos con los que se implementó lo de la sociedad anónima, que se esté tal vez como violando un derecho del anonimato. Yo soy del criterio de que la sociedad anónima ya dejó de llamarse anónima desde el momento, de hecho, ¿verdad? No de derecho, desde el momento que existen ahora las acciones nominativas. ¿Ya? Todas las acciones son nominativas, entonces ya se sabe quiénes son los socios.
Lo único que ahora, por ejemplo, para el tema de la SAT, incluso para cualquier actualización que usted hace, ya tiene que decir el nombre de los socios. Sí, pero el término se seguirá usando así, ¿verdad? Sociedad anónima, eso no va a cambiar en la entrada en vigencia No, de la esta ley no ley. cambia el nombre del tipo de sociedad, pero lo anónimo es lo que considero yo que ya no debería ser, ¿verdad? Pero los bancos, licenciada, los bancos ahora piden la escritura de constitución para la apertura de cuentas y declaración de los socios o accionistas. Ajá. Y de hecho, como les digo, en el RTU ahora va a aparecer, si no estoy mal, el nombre de los socios. Ahí es donde está el tema de que si va a ir esto a la CC lo permita o no lo permita, ¿verdad? La licenciada Marjorie tiene la duda que, miren, pues, hay una persona individual, dice yo, voy a irme a inscribir para poder facturar. Esa no es una persona jurídica. Esa es una persona individual que es comerciante. Pero hay otras metodologías dentro del Código de Comercio que permiten, ingresen a la página del registro mercantil y van a ver que pueden inscribirse, por ejemplo, los factores, ¿ya? Ahorita se me fue el nombre, pero tienen que hacer un documento, un contrato de constitución, ¿verdad? Y ahí uno de ellos es designado representante legal. Por ejemplo, para poner una carnicería, ¿ya? Entonces ahí sí va a crearse un tipo de persona jurídica, ¿verdad? Todo lo que necesite tener representación va a ser persona jurídica, pero una persona individual no es persona jurídica. Solo va a ser una persona individual que ahora va a ser un comerciante, ¿ya? Muy bien. Gracias, licenciada. Una cosita más. Ujú. Ahora será compartida la responsabilidad, tanto civil como penal, entre el representante legal y los socios, o sigue de la misma manera las responsabilidades. El objetivo ahora es llegar hasta los socios, ¿ya? De hecho, la responsabilidad para mí es solidaria, ¿ya? Porque quienes disponen son los socios, quien ejecuta es el representante legal, ¿ya? Entonces la responsabilidad ahí tiene que ser solidaria. Gracias. Pero como siempre se había mantenido en secreto el nombre de los socios, ¿verdad? Cuando usted demanda a una empresa, por ejemplo, por el tema de demandas laborales, usted demanda a la empresa a través de su representante legal. Entonces, ¿quiénes son la empresa? Los socios. ¿Ya? Lo único que por el tipo de persona jurídica, cómo está constituida, por ejemplo, usted no podría irle a quitar el capital propio que los socios tienen, que no sea el que está incluido dentro de la sociedad que crearon. Pero para temas penales se está haciendo ese tipo de persecución y sobre todo para el lavado de dinero. Sí, licenciado Martínez y licenciada Monge, si quiere intervenir otra vez. Gracias. Fíjese que me surgió una duda. Por ejemplo, sabemos que en el tema de un partido político, pues la asamblea, todos tienen que estar registrados y adheridos a ese partido político para poder tomar decisiones y eso. Pero en el caso de una colonia o en el caso de un COCODE, digámoslo así, la asamblea, ¿a quiénes se toman como asamblea cuando estamos hablando del órgano máximo de estas entidades? ¿Cómo demostramos quién sí A los tiene? vecinos con residencia en el sector. Ah, ya, o sea. ¿Se acuerdan que hablábamos de la residencia? Hablábamos primero de nacionalidad, domicilio, vecindad y residencia. Si la residencia corresponde a la vecindad de ese territorio, podría participar votando. Por ejemplo, en la ciudad capital hay representación de vecinos en las municipalidades. No sé si han visto que el de la zona tal, que el de la otra zona. Y entonces también ahí hay COCODES. Entonces, una persona que de la zona 5 no pudiera pertenecer al de la zona 10, por ejemplo, ¿verdad? Porque o al sea, ver su residencia,
Bueno, pues usted vive en la zona 10 porque está participando en las decisiones de la zona 5, por ejemplo, ¿verdad? Porque Entiendo. las Entonces, comunidades lo que hacen es reunirse para decidir qué van a hacer con los recursos que les designaron, por ejemplo. ajá, pero se me ¿En qué ocurría proyecto? que como no estaban registrados, exactamente usted me lo acaba de aclarar, podría uno llevar, por ejemplo, si yo quiero que tomen una decisión que a mí me favorece, yo pude haber llevado gente de otra colonia, por decirle algo, Para o que de otro votar. sector, para que votara y se viera el grupo. Pero entonces Mire, ahí me surgió la duda. exactamente no sé cómo opera. Ok, No sé cómo opera, pero por lo menos en las comunidades del interior de la República tendrían que ser vecinos, ¿verdad? ¿Cómo lo ok. acredito? Sería el problema, ¿verdad? Que alguien diga, ah, yo me opongo porque los que vinieron fuera eran de otro lugar, De otro lugar. ¿verdad? Bueno, muchísimas Ujú. gracias, licenciada, muy amable. Bueno, ¿alguien más? Bueno, yo espero haber aclarado muchas dudas, que a partir de ahora ustedes sepan diferenciar las sociedades mercantiles de las de otra categoría. ¿Sí, licenciado Chacón? Licenciada, perdone, para hacer un cambio de dirección en una sociedad anónima, ¿requiere un trámite específico o es No, complicado? según yo recuerdo, el domicilio fiscal es el que se consigna en la escritura. El domicilio fiscal solo dice Departamento de Requisito Guatemala, nuevo, tiene que ver porque qué no, dice por la ejemplo, los escritura. requisitos nuevos hay que poner la ubicación de la sociedad. Ahora, para efectos específicos de cambiar de fecha, yo creo que la Hay dirección que dar fiscal la ubicación, afecta más ¿verdad? con el tema de la SAT. No sé si en ese sentido va su duda. Sí, en el trámite únicamente, licenciada, muchas gracias. Sí. Bueno, ¿alguien más, licenciada Wendy? Gracias, licenciada. Buenas tardes. Una Buenas pregunta. tardes. Usted mencionaba la responsabilidad del representante legal de una De junta cualquier, directiva, de pero ¿qué cualquier pasa tipo con los de... demás integrantes, licenciada? Lo que pasa es que el representante legal es el que ejecuta, firma contratos, planifica. Por eso les digo, ¿cómo va a ser representante legal el mensajero, la secretaria, si él no toma esas decisiones? Por eso es el primero responsable. De hecho, la junta directiva tiene que responderle a la asamblea de lo que su representante legal realice, pero eso es al interno. A lo externo, el responsable es el ente y el representante legal. Y cuando decimos el ente, hablamos del presidente, del secretario, del tesorero, porque se supone que ellos le dijeron, por ejemplo, en una ONG, el presidente es el representante legal. Entonces él tiene responsabilidades como presidente dentro de sus facultades y otras decisiones que las tiene que tomar con la directiva y otras que solo las puede tomar con la asamblea general. Pero eso lo va a decir cada tipo tipo de sociedad en su escritura constitutiva. Ahí podemos evaluar si se están sobregirando en sus funciones, digámoslo así, o sobrepasando, mejor dicho. Muchas gracias, licenciada. Bueno, si no tienen más preguntas, pues los dejo en libertad. Licenciada, Sí, disculpe, dígame. tengo una última consulta. Con respecto al tema de las juntas escolares, esas en el Mineduc se inscriben, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok. Y como por ejemplo, la otra duda que me salta es de que yo he visto con ellos del tema de la rendición de cuentas. Entonces, esto también afecta el tema del domicilio fiscal, porque como ellos son de diferentes lugares, los papás, ¿verdad? Se pone la dirección básicamente de la escuela. Sí, porque es el lugar donde van a ejecutar ellos su actividad. Ah, ya. Gracias, Lick, muy amable. Yo pienso que ahí califica para ser miembro de la junta el que tiene hijos inscritos y estudiando en esa escuela. Ellos tendrán que tener una normativa que lo regule también. Porque así como se les obligó a constituirse e inscribirse, tendrán que tener una normativa que les diga qué pueden y qué no pueden hacer. ¿Verdad? Bueno.
hoy sí, me despido de ustedes, agradezco mucho la atención y los veo el próximo sábado, primero Dios. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes.